Hola, te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te hablaré acerca del enlace químico. Te comentaré un poco acerca de una propiedad bastante interesante del enlace químico, la cual es conocida como la polaridad y la aplicación que tiene esta propiedad respecto a ciertas fuerzas que atraen las moléculas entre sí. También te hablaré acerca de una representación gráfica de los enlaces covalentes que conocemos como estructuras de Lewis. Comenzaré hablándote un poco acerca de estas últimas estructuras que te mencioné. Las estructuras de Lewis son estructuras o bueno, representaciones gráficas en las que nosotros representamos los enlaces covalentes mediante los símbolos de los elementos y los electrones de valencia para ver de qué manera es en la que estos elementos están enlazados y bueno, conocer un poco más acerca de la naturaleza de esos enlaces. Los enlaces covalentes, como vimos la vez pasada, hay de tipos polares y no polares. Estas propiedades dependen tanto de la electronegatividad como de la estructura que posee es una especie química. La estructura de Lewis es muy útil porque a partir de ella nosotros podemos explicar ciertas propiedades y también podemos inferir su reactividad cuando observamos reacciones químicas. En una estructura de Lewis, nosotros utilizamos los símbolos de los elementos y alrededor de ellos nosotros colocamos puntos que representan a los electrones de valencia, los cuales son los electrones que hay en el último nivel energético. Entonces, en estas estructuras vamos a simbolizar los enlaces como unas líneas o guiones, los cuales van a representar que ese enlace quiere decir que hay un electrón que pertenece a un elemento y está siendo compartido con otro electrón que pertenece a otro elemento. Entonces, estas estructuras son muy importantes, ya que, bueno, por ejemplo, aquí podemos ver algunas de ellas. Nos representan cómo es que se ven estas especies químicas mediante estos esquemas. Por ejemplo, te muestro aquí una estructura de Lewis en la que podemos observar la estructura del ozono. También podemos ver la estructura del etileno, la estructura del agua, del metanol, del ácido bromídrico y del ácido sulfúrico. En una estructura de Lewis tenemos puntos que nos representan a los electrones. Cuando estos electrones no están siendo compartidos, es decir, que no están formando un enlace, se conocen como electrones no enlazantes y bueno, se representan mediante pares, mientras que las líneas nos representan los electrones que están siendo compartidos para formar un enlace. En las diferentes estructuras de Lewis podemos observar que hay distintos tipos de enlace. Podemos tener enlaces sencillos, los cuales se representan mediante una sola línea, mientras que también podemos tener enlaces dobles o enlaces triples. Solamente hay de esos tres tipos de enlaces, sencillos, dobles y triples. No hay mayor cantidad de enlaces debido a que, como vemos, los enlaces son de acuerdo a la regla del octeto. Recordemos que la regla del octeto nos dice que una especie química, un elemento, va a formar enlaces con el fin de poder completar su capa de valencia con 8 electrones. Esto debido a que eso le da una configuración electrónica muy parecida al gas noble que tiene más cerca. Sin embargo, ahora te mencionaré algunas excepciones a esta regla del octeto, ya que hay ciertos elementos que forman ciertos compuestos en los que no cumplen esta regla, ya sea que tienen menos cantidad de electrones o que pueden aumentar esa cantidad de electrones. Entonces, esas excepciones se las muestro a continuación. Hablemos un poco acerca de la primera, que es conocida como el octeto incompleto. La regla del octeto nos dice que debemos de tener 8 electrones en la capa de valencia. Sin embargo, hay ciertos elementos que debido a su número de electrones de valencia no puede alcanzar esta configuración electrónica de un gas noble, es decir, no puede llegar a tener los 8 electrones, sino que llega a tener menos. Algunos ejemplos de esta regla del octeto incompleto son los compuestos del berilio y casi todos los compuestos del grupo 13. También una excepción muy conocida son los compuestos que forma el hidrógeno, ya que como sabemos el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia. Entonces el electrón del hidrógeno, o sea, solamente tiene uno y puede formar nada más a lo máximo en su capa, puede albergar dos electrones. Entonces, en algunas moléculas, por ejemplo, el cloruro de aluminio,
como el aluminio tiene 3 electrones de valencia, no es posible que pueda tener 8 alrededor de él. Entonces en sus compuestos generalmente solo se rodea de 6 electrones. En el caso del berilio solo puede tener 4, ya que el berilio solo tiene 2 electrones, los cuales va a compartir. El boro también solamente tiene 3, por lo que a su máximo puede tener 6 electrones a su alrededor. Estas especies químicas en las que no se completa el octeto, a excepción del hidrógeno, tienden a ser bastante reactivas y son conocidas como ácidos de Lewis, ya que son especies que son deficientes en electrones y tienden a reaccionar con muchas cosas. En el caso del el hidrógeno, a pesar de no cumplir la regla del octeto, es bastante estable cuando comparte o tiene una capa con solamente 2 electrones, ya que eso le da la configuración electrónica del gas noble que tiene más cerca, el cual es el helio, que posee 2 electrones de valencia. Otra excepción son los compuestos que contienen un número impar de electrones. En algunos casos, el número de electrones que hay disponibles no es el suficiente para poder formar 8 electrones alrededor de la capa de valencia. Entonces, por ejemplo, algunas especies, como el dióxido de nitrógeno, tienden a tener un par libre, bueno, un solo electrón libre, el cual los hace bastante reactivos y tienden a formar un fenómeno que se llama dimerización. La dimerización es cuando estas moléculas reaccionan con otras moléculas del mismo tipo para formar pues un compuesto nuevo que sí cumpla la regla del octeto. Por ejemplo, aquí te muestro que en esta estructura el nitrógeno tiene un par libre. Si observamos bueno, tiene un electrón libre. Si observamos la estructura de Lewis del nitrógeno, podemos observar que tiene 7 electrones, no cumple la regla del octeto y por lo tanto esta especie va a ser muy reactiva. Cuando se encuentra con otra especie química similar, va a compartir sus electrones y va a formar un nuevo enlace teniendo este dímero, el cual sí va a cumplir esa regla. Entonces, vimos que en los casos anteriores la regla del octeto no se cumplía porque no había electrones suficientes para llegar a los 8, pero hay otros casos en los que ciertos elementos pueden superar estos 8 electrones y adquirir una configuración en la que van a tener más de 8 electrones en su capa de valencia. Y algunos ejemplos de estos son los compuestos que forma el azufre y el fósforo. Entonces, generalmente vemos que para los elementos representativos se tienen que adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. Sin embargo, algunos de ellos pueden expandir su capa de valencia. Esto se debe a que ciertos elementos, generalmente, bueno, principalmente los que son del tercer periodo en adelante, tienen orbitales D disponibles con los cuales pueden formar enlaces y pueden expandir este octeto. Entonces, pueden tener más de 8 electrones de valencia y eso les da una estabilidad bastante similar a los compuestos en donde tienen el octeto únicamente. Por ejemplo, un caso muy representativo de este octeto expandido es la estructura de Lewis del ácido sulfúrico, en el cual podemos ver que en el centro el azufre posee 2 enlaces sencillos a unos oxígenos, mientras que tiene también 2 pares de enlaces dobles hacia otro tipo de oxígenos. Entonces, podemos observar que alrededor de este azufre hay 12 electrones de valencia. Entonces, son más de 8. Sin embargo, el ácido sulfúrico tiene una estructura bastante aceptable y es bastante estable por sí solo. Ahora, ya hemos hablado de estas excepciones que hay acerca de la regla del octeto y vamos a hablar un poco acerca de una propiedad que conocemos como momento dipolar. En un enlace covalente, generalmente recordemos que se clasifica en 3 tipos: el enlace covalente polar, el no polar y el coordinado. Los más importantes son el enlace covalente polar y el no polar. Entonces, el momento dipolar es una manera de cuantificar la polaridad que hay en un enlace químico. Entonces, hay ciertas moléculas que, si recordamos el enlace covalente, para las moléculas polares son aquellas en las que tenemos dos no metales diferentes, las cuales tienen una diferencia de electronegatividad que hace que la nube electrónica del enlace no se reparta de una forma similar para ambos, sino que uno va a tener mayor concentración de electrones alrededor de él, mientras que el otro va a ser una especie más pobre de electrones.
Y en el caso de las moléculas que son no polares, se va a compartir exactamente igual esta nube de electrones, ya que como tienden a ser moléculas diatómicas del mismo elemento, pues la diferencia de electronegatividad es igual. Entonces, el momento dipolar es una propiedad que de acuerdo que depende de la estructura de estos elementos y nos da una idea de qué tan polar es un enlace. Entonces, el momento dipolar podemos representarlo mediante la suma vectorial de los momentos dipolares de cada enlace. Recordemos que en un enlace covalente polar, nosotros representamos mediante estas flechas rojas que tienen una cabeza en punta y una cola con un signo más, hacia dónde va la distribución de la densidad electrónica de un compuesto. Por ejemplo, en el caso de el carbono y el cloro, nosotros conocemos que el cloro es un elemento mucho más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, la flecha va a apuntar con la cabeza hacia el cloro, ya que este va a retirar más densidad electrónica del carbono de lo que el carbono va a retirar del cloro. Es decir, los electrones van a estar la mayor parte del tiempo con el cloro en lugar de con el carbono. Entonces, si nosotros analizamos la estructura de estas dos estructuras, podemos observar que tienen los mismos elementos, ya que tenemos carbono, tenemos cloro y tenemos hidrógeno, y tenemos un doble enlace entre carbono y carbono, pero su polaridad va a ser diferente, ya que, de acuerdo a la estructura, podemos observar que en el cis dicloroetileno tenemos los dos cloros que apuntan hacia el mismo lado, y en el caso del transdicloroetileno tenemos los cloros que apuntan de diferente lado. Entonces, si nosotros colocamos estas flechas que representan la polaridad del enlace, podemos observar que como ambas flechas en el cis están apuntando hacia arriba, la suma de esos vectores nos va a dar otro vector resultante que va a apuntar hacia arriba y va a resultar en tener una cierta polaridad. Mientras que en la otra estructura podemos observar que como los cloros están en extremos opuestos, esta suma vectorial va a cancelarse, ya que la diferencia de electronegatividad tanto en carbono como en cloro va a ser la misma, pero en estados opuestos, va a hacer que esta tienda a ser cero. Es como si nosotros jaláramos una caja dos personas con la misma fuerza, pero en direcciones opuestas. En el primer caso, si jalamos hacia las mismas direcciones, ambas fuerzas van a sumarse y se va a incrementar. Por eso el cis tiene un momento dipolar resultante, mientras que en el otro caso es como si jaláramos a fuerzas opuestas, entonces la caja no se movería, por lo que en este caso para este compuesto pues no hay un momento dipolar. Entonces es bastante importante la geometría y la electronegatividad para determinar si una molécula tiene momento dipolar o no. Por ejemplo, en el amoníaco, también aparte de tener enlaces entre nitrógeno e hidrógeno, también tenemos un par de electrones libre o no enlazante, que es el gorrito de color rosa que puedes ver en esta parte superior. Entonces, ese electrón, pues esa densidad electrónica va a estar hacia la parte de arriba, ya que pues ahí es donde se va a concentrar ese par. Entonces, si nosotros observamos las flechas, podemos observar cómo el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, así que va a tener una mayor densidad electrónica hacia él, es decir, los electrones van a estar más tiempo con el nitrógeno que con el hidrógeno. Y si nosotros sumáramos esas flechas, podemos observar que al final el momento dipolar resultante iría hacia arriba. Mientras que en el caso de que si nosotros reemplazáramos esos hidrógenos por flúors, sabemos que el flúor es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces las flechas apuntarían hacia el flúor, es decir, el flúor retiraría más cantidad de densidad electrónica. Los electrones estarían más tiempo con el flúor, por lo que al hacer el contrapeso de estas fuerzas que jalan los flúors y también el cómo el par tiene cierta densidad, vamos a observar que van a ganar al final los flúors, ya que son tres y están retirando más densidad de la que hay en el par. Entonces, el momento dipolar iría hacia abajo. Tal vez en este momento es un poco confuso el hablar acerca del momento dipolar, pero puedes observarlo a través de estas imágenes de colores que te muestro que se llaman mapas de potencial electrostático. Los mapas de potencial electrostático son herramientas visuales que nos sirven para conocer cómo es que se distribuyen los electrones en una molécula. Las zonas de color rojo representan las zonas en las que hay mayor concentración de electrones, es decir, son las zonas ricas en electrones, mientras que las zonas de color azul
son las zonas en las que hay una menor concentración de electrones, es decir, son las zonas pobres. Entonces, estos mapas nos dan una idea de cómo se distribuyen esta densidad de electrones. Podemos observar que en la primera molécula, en la de amoníaco, la concentración de electrones es más rica en la parte de arriba, en donde está el nitrógeno, mientras que en la otra molécula podemos observar cómo la concentración de electrones es mayor en los átomos de flúor, es decir, en la parte de abajo. Entonces, ¿a qué viene todo esto del momento dipolar? El momento dipolar es para poder entender la polaridad. Hasta el momento no te he hablado acerca de qué es la polaridad, pero supongo que tienes una idea después de hablarte acerca de qué es un enlace covalente polar y qué es el momento dipolar. Pero bueno, la polaridad es una propiedad muy importante que está estrechamente relacionada con las interacciones que hay entre los dipolos que se generan en una molécula. Nosotros sabemos que en un enlace covalente polar, como la electronegatividad no es la misma, los electrones no se van a compartir de la misma manera. No va a ser tanta la desigualdad como en un enlace iónico, pero sí los electrones van a pasar la mayor parte del tiempo con un elemento más que con el otro. Esta separación, o bueno, esta diferencia de electronegatividades genera lo que nosotros conocemos como cargas parciales o dipolos. Estos dipolos no son cargas eléctricas como en los iones, pero sí son zonas que cuando interactúan con otros dipolos pueden sentirse atraídos o repelidos por ellos mismos. Entonces la polaridad es una propiedad que surge a partir de esta separación de dipolos. Esta separación de dipolos o esta polaridad se ve reflejada en las fuerzas que existen entre las moléculas, es decir, las moléculas van a tener fuerzas que las van a atraer o las van a repeler, dependiendo de su estructura química y de qué tan polar es su enlace en un enlace covalente. Y bueno, esto es lo que conocemos como fuerzas intermoleculares, es decir, las fuerzas que mantienen unidas las moléculas. Hablando de las fuerzas intermoleculares, hablamos principalmente de las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de naturaleza electrostática que se producen entre los dipolos, es decir, entre las zonas donde hay mayor concentración de electrones y en las zonas donde hay menor concentración de electrones. Las zonas de color rojo, como ya te mencioné en los mapas de potencial electrostático, representan las zonas en donde hay mayor concentración de electrones y estas tienen dipolos negativos, es decir, hay una mayor concentración de electrones ahí, mientras que las zonas pobres, representadas de color azul, son dipolos positivos. Entonces, las fuerzas de Van der Waals son esas fuerzas que hay de atracción o repulsión entre estos tipos de dipolos, es decir, los dipolos rojos, los dipolos negativos van a ser atraídos por los dipolos azules, los dipolos positivos, y va a haber una cierta fuerza que va a atraer esas moléculas entre sí. Entonces, las fuerzas de Van der Waals hay de diferentes tipos. Están las fuerzas dipolo-dipolo, que son las que ocurren entre las moléculas polares, es decir, los dipolos positivos se van a atraer con los negativos y eso va a formar que haya una cierta fuerza que los una. Estas fuerzas no son enlaces porque son mucho más débiles que un enlace covalente, pero sí son bastante importantes porque tienen una aportación en las propiedades que hay en la materia. Por ejemplo, las fuerzas intermoleculares tienden a explicar por qué ciertas sustancias tienen puntos de fusión o ebullición más altos o más bajos que otras. Por ejemplo, también explica por qué hay ciertas sustancias que se pueden disolver en otras y hay sustancias que no se pueden disolver entre sí. Dentro de estas fuerzas están las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas ion-dipolo, que es decir, que tanto interactúan, por ejemplo, las moléculas polares con iones, ya que sabemos que las cargas positivas, o sea, las cargas de los iones positivos se van a sentir atraídos por las cargas de iones de moléculas con dipolos negativos. Entonces, también están las interacciones dipolo-dipolo inducido o también pueden haber ciertas interacciones más fuertes, las cuales describimos como puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno es un tipo de fuerza de Van der Waals, es decir, fuerza entre moléculas polares, pero que es bastante particular ya que son más fuertes que las fuerzas que hay entre moléculas polares. Nosotros conocemos que la electronegatividad
tiene un papel muy importante la polaridad, ya que mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, la polaridad va a ser más grande. Entonces, ¿qué ocurre en las moléculas en las que tenemos un elemento muy electronegativo enlazado a un hidrógeno? Esa diferencia de electronegatividades va a ser bastante grande y eso va a formar una separación de dipolos, uno positivo y uno negativo, con el cual va a haber una cierta atracción entre los dipolos de cargas opuestas. Esta atracción, debido a que esa diferencia de electronegatividad es muy grande, va a ser mucho más fuerte que en otro tipo de moléculas. Y de hecho estos puentes de hidrógeno son muy importantes porque es bastante interesante que sean los responsables de que, por ejemplo, una especie como el agua esté en estado líquido. Y de hecho son las responsables de que muchos líquidos estén en este estado, ya que si no fuera por ellas las veríamos como gas. Entonces, el puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular muy importante y por eso la separamos un poco de las fuerzas de Van der Waals, ya que estas van a tener una intensidad más fuerte que el otro tipo de fuerzas que pueda haber entre moléculas polares y iones o entre dos moléculas polares. Entonces, esa es la importancia de los puentes de hidrógeno. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco mejor acerca de estas propiedades y de las estructuras de Lewis. Y bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Hasta luego.